Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, y yo soy Paco Vendala. Se agolpan las noticias y se aceleran las cosas. ¿En qué? Pues en Ucrania, en torno al conflicto de Ucrania. Por eso viene bien analizarlo en estos momentos de actualidad. Después veremos a ver lo que pasa, pero de momento yo creo que es importante estar al tanto de lo que está ocurriendo. El desastre de la visita de Zelensky a Trump en la Casa Blanca, que todos hemos visto, tiene lógicamente sus consecuencias. Trump se sintió engañado, ese fue el motivo. En la habitación de al lado estaba todo dispuesto, se había negociado por Marco Rubio, el secretario de Estado, en Kiev, el asunto en el cual, claro, no quedaba otro remedio. Los norteamericanos nunca dan nada gratis. Bueno, yo creo que en la vida no la da nadie. Esos 300.000 millones de dólares que se han estado inyectando en Ucrania durante 3 años no eran gratis, eran préstamos. Ahora llega el momento de devolverlo y como lógicamente Ucrania no tiene posibilidades, lo tiene que hacer en especies. Se había negociado ese acuerdo, las tierras raras, ya saben ustedes, minerales, cereales y demás. Estaba todo preparado y cuando llega a la Casa Blanca, en la habitación de al lado, Zelensky pues se clava, se pone chulo y le dice a Trump que no, que sí, que firma, pero que se debe incluir una cláusula en el último momento por el cual Estados Unidos se compromete a poner inmediatamente en Ucrania varias decenas de miles de soldados norteamericanos y el material incluido. Claro, Trump se sintió engañado, es que le había engañado Zelensky. Zelensky, además, que no está en posición de engañar a nadie, todavía no se ha dado cuenta este payaso, porque es que es un cómico. El problema de que un cómico, un payaso, llegue a la presidencia, que ocupe el palacio presidencial de cualquier país, es que, bueno, él no se convierte en presidente, pero el palacio automáticamente se convierte en un circo. Ese es el problema de Ucrania. Bueno, a los españoles nos está pasando igual. Qué desastre. Volvamos al asunto que nos ocupa. Trump se siente engañado, pasa a Zelensky la habitación de al lado donde sabe que están los periodistas pendientes de que, bueno, pues los dos amigablemente digan que han firmado el acuerdo, patatín, patatán, etcétera, y empieza la bronca. En la bronca, Trump le dijo a Zelensky muchas verdades. La primera, no sé si se han dado cuenta, es que él en la plena campaña electoral había ido a Estados Unidos y había hecho campaña en contra de él, en contra de Trump. Eso es una injerencia en los asuntos internos de un país en algo tan importante o que debería ser tan importante y que de verdad para los americanos consideran sagrado como son unas elecciones. Eso no se puede consentir. Eso Trump, personalmente, a Zelensky no se lo va a perdonar nunca. Pero es que luego le hizo unas cuantas verdades. Su empeño, su contumacia, está haciendo que se juegue con la Tercera Guerra Mundial. Realmente Zelensky lo viene haciendo desde hace 1 año y medio, casi 2 años que tiene la guerra perdida. Y Europa le da palmas. Están locos, son malvados, pero empiezan a ser tontos. Miren, la diferencia entre un malvado y un tonto es que un malvado puede hacer daño siempre a terceros, pero nunca se lo hace a sí mismo. La diferencia de un tonto es que con tal de sacar, según cree él, un beneficio, le hace daño al tercero y se hace daño a sí mismo, está dispuesto incluso a eso. Por eso es más peligroso un tonto que un malvado. Trump le dijo también otras cosas importantes a Zelensky, que se puso muy gallito, es que usted depende de nosotros, porque todo depende de Estados Unidos, porque realmente la OTAN no es la OTAN, es los Estados Unidos. Y la UE, aunque no lo parezca, también, porque Europa después de la Segunda Guerra Mundial es el patio privado delantero de los Estados Unidos. El trasero, vamos a decir, es Hispanoamérica, Iberoamérica, todo lo que es el continente americano, etcétera, etcétera. Le dijo todavía más cosas. Mire, esto se ha acabado, usted ha perdido. Bueno, él no se lo quiere creer o le da exactamente igual. Aquello fue un desastre, como sabemos. Y ha tenido ya una primera consecuencia. Primera consecuencia, por cierto, que ha tardado unos días a la espera de cómo reaccionaba Europa. Bueno, Europa, más que Europa, parte de nuestros dirigentes, porque no olvidemos que hay otros sensatos como Orbán, Hungría, como Croacia, como Eslovaquia, que desde hace 3 años que ya lleva esta guerra, este conflicto, no han jugado la carta europea, han sido bastante más inteligentes. A los demás, a todos, incluido el nuestro, el impresentable Sánchez se les ha calentado la boca y, bueno, han prestado una serie de discursos inapropiados. Hay que ser en esta vida más prudente.
que si hasta la victoria final, que si por siempre, que si esto está hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Se han terminado creyendo su propia propaganda. Y eso es lo peor que puede hacer uno, porque propaganda es sinónimo de mentira, de falsedad, de eufemismo, de tergiversación, en mayor o menor grado. Cuando a base de repetirla te la terminas creyendo, pues estás cayendo en tu propia trampa, esa que le tendiste al otro con tu propaganda, nunca mejor dicho. Y entonces, liderados por el Reino Unido y por Francia, los de siempre han convocado 2 reuniones de urgencia, han demostrado su apoyo incondicional. Zelensky, por el tiempo que haga falta, incluso el Reino Unido le va a dar 5.000 misiles LMM de defensa antiaérea que no van a valer para nada. Durante el año 24, ahora nadie lo dice, ya suministró más de 600 de esos misiles simplemente para intentar que de alguna manera los ucranianos se defiendan de los ataques a baja cota con varios tipos de elementos aéreos, drones, sobre todo rusos, muy eficaces, algunos helicópteros y después aviones de ataque al suelo. No se consiguió nada, que ahora le dé 5.000 tampoco va a conseguir nada, porque estas armas, cualquiera de ellas, incluso como vimos los misiles ATACMS y demás, no van a tener un impacto determinante en la guerra, que está perdida para Ucrania, pero también, y esto es muy importante que no se olvide y que se remache, para la propia OTAN. De eso se ha dado cuenta Estados Unidos. Aquí todavía no queremos y seguimos con esos discursos belicistas estúpidos que no conducen sino a hacer más el ridículo. ¿Cuál es el problema de los dirigentes europeos? Pues que como han estado tan belicistas, ahora les es muy difícil, sin perder su trasero, lógicamente, ante sus propios ciudadanos, les es muy difícil echar marcha atrás. No han sido prudentes, no han sido inteligentes, incluso nos han vendido la piel del oso ruso, en este caso, antes de haberlo cazado. Eso no se hace nunca. Las guerras se saben cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Por eso, la moderación verbal es muy importante durante ellas, porque tarde o temprano todas las guerras, muy pocas, acaban con una rendición incondicional de uno de los bandos, muy pocas, por ejemplo la nuestra, 36-39, pero todas, el 90% de los conflictos armados de las guerras, terminan siempre en una negociación. Por eso la guerra, como dijo Clausewitz, no es nada más que la continuación de la política por otros medios. Aunque suene un poco cínico, es verdad. Por eso cuando se inicia una guerra, en este caso por Estados Unidos y la OTAN, que la creyeron ganada desde el primer momento, minusvaloraron al enemigo ruso, debieron haber sido más prudentes, sabiendo que tarde o temprano se iban a tener que sentar en una mesa de negociación con el enemigo ruso. Lo que no sabían era en qué condiciones. Ahora, claro, las condiciones juegan de parte, las cartas, como decía Trump, están de parte de Rusia, en muchísimos aspectos, por no decir en todos. De eso Trump se ha dado cuenta. Lo que no se ha dado cuenta Zelensky ni los europeos es que Trump no quiere guerras. Lo demostró en su primer mandato. Cumplió con lo que prometió en su primer mandato y va a cumplir con lo que ha prometido en su campaña electoral en ese segundo mandato. Aquí no se lo han creído porque todos estos dirigentes nuestros están acostumbrados a que durante la campaña electoral dicen una cosa e inmediatamente después, al día siguiente, hacen todo lo contrario. Por ejemplo, ya tenemos el caso muy reciente, fresco, de Merz en Alemania. Su campaña electoral se ha basado en una serie de premisas y resulta que ya las está cambiando. Así somos aquí, pero Trump no es así. Está dispuesto a cumplir porque, entre otras cosas, sabe, maneja encuestas, que en Estados Unidos actualmente ha cambiado la veleta y el 67% de los norteamericanos, y subiendo ese porcentaje, están a favor de una terminación inmediata de la guerra de Ucrania. En 3 años han variado, porque también se han dado cuenta de que eso se ha acabado. Como se dieron cuenta que se había acabado lo de Afganistán tras 20 años de guerra y salieron pitando, como se dieron cuenta que se había acabado lo de Vietnam tras otros 20 años y salieron pitando, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben eso, que dicen que de Estados Unidos es mejor ser enemigo que amigo, porque si eres enemigo te intentará derrotar y si no lo puede, pues te intentará comprar y te beneficiará. Pero si eres amigo, tarde o temprano, ¿verdad, Zelensky? Te venderá. Y además normalmente a bajo precio, es lo que está haciendo. Llegados a estas circunstancias y vista la chulería
estúpida y desde luego también falsa, porque Europa, los europeos saben, los dirigentes, que no tenemos recursos militares, ni tampoco financieros, ni económicos, ni industriales, para hacerle frente a una guerra todavía más larga en Ucrania, ni mucho menos para conseguir que dé la vuelta a la tortilla, ni para enfrentarnos a Rusia, que es la potencia que es, aunque no queramos reconocerlo, y más nos valdría reconocerlo, porque en definitiva Rusia también es Europa. El 70% de los habitantes de Rusia viven en la Rusia europea. El resto está todo todavía por descubrir. Más nos valía tenerlo como amigo que no como enemigo. Lo intentó Rusia con Putin varias veces. Se le terminó engañando. Recuerdan, por ejemplo, en el caso de Ucrania, los acuerdos de Minsk, que estaban firmados por Putin de buena fe y que Angela Merkel nos ha dicho después que fueron una artimaña para dar tiempo, para ganar tiempo, para poder preparar a Ucrania para una guerra que pensaban que iban a ganar. A confesión de parte, relevo de prueba. Pues bien, nos encontramos que ante la chulería europea estúpida, porque no vamos a ningún sitio, ni aun aumentando nuestro presupuesto de defensa, eso no tendrá eficacia hasta dentro de 10 años, o sea, de 10 presupuestos de defensa aumentados, si es que se llega a aumentar. Nuestro material, en buena parte, depende también de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el primer suministrador de armamento y financiador de Ucrania. Cuando le ha cerrado un grifo, ahora le ha cerrado el otro. Harto también de los europeos, Trump acaba de decir que se acabaron los suministros militares a Ucrania. Y esto puede ser ya decisivo. Voy a hacer una serie de especulaciones, no dejan de ser especulaciones, lo advierto, es una opinión personal, pero creo que no deben ir mal encaminadas. Analizar los medios de comunicación todos vendidos al discurso oficial. ¿Para qué decir vergonzosos esos militares que tanto en activo como retirados siguen siendo la voz de sus amos? Y voy a decir nombres, por ejemplo, el almirante Rodríguez Amat, el general Alejandre, el general Gant, ahora que está ocupado en otras cosas también en su momento, el general Argumosa, bueno, y otros así. Como no miran las cosas como tienen que ser, los demás sí lo intentamos. Voy a hacer una serie de especulaciones, digo, breves, sobre qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que pasa ahora que Trump cierra tan bien, no solo el grifo del dinero, sino también el del armamento, el de los suministros. Ojo, cuidado, acuérdense, en eso va incluido munición, muy importante. Ciertos misiles, ¿se acuerdan? Los ATACMS no han valido para nada para darle la vuelta a la tortilla, por mucho que quería Zelensky. Era una trampa para ver si nos implicamos y terminamos una tercera guerra mundial. Zelensky es un auténtico criminal que debería ser juzgado por delitos de lesa humanidad. También están los aviones, pues dependen de la tecnología norteamericana, la mayoría de ellos. Los carros de combate Abrams no han valido tampoco para nada. Es más, lo que sí ha demostrado Rusia en cuestión ya de armamento y de táctica militar y de estrategia es que es muy superior ahora a Europa y posiblemente también a los Estados Unidos, porque ha vencido en todos los campos. Gran sorpresa que se han llevado por aquí. Y, por cierto, un inciso, gran desastre de todos los servicios de inteligencia occidentales, incluido el nuestro, que tanto alardean, de no haber sabido valorar perfectamente, porque no saben nada de la potencia de Rusia, no solamente en ese aspecto, sino también en el de Putin como gobernante, como estadista y en el de los rusos, alrededor de él sin fisuras. Y ahora van las especulaciones. Trump ha cerrado el grifo militar. Bien, eso quiere decir, a ver si nos enteramos, que Trump va en serio con las negociaciones de paz. Él está decidido a conseguir la paz, la que sea, todavía no se sabe, posiblemente ni él mismo la tenga clara, lógicamente, pero está decidido a cumplir su promesa. E igual que ha obligado a Netanyahu a terminar con lo que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha calificado como de presunto genocidio y lo ha atornillado en 24 horas que tardó, lo que no habíamos conseguido nosotros en un año y medio, sino todo lo contrario, se le ha permitido. Trump está decidido a conseguir la paz, la que sea, en Ucrania. Zelensky, por lo tanto, dejó claro durante su desastrosa visita a la Casa Blanca el viernes pasado, por el contrario, que está decidido a luchar hasta el último ucraniano. Bueno, último ucraniano, si es que se siguen dejando, y desde luego él no se le ha visto por el frente empuñando un arma, como siempre, ni a su guardia pretoriana, corrupta, por otro lado, por cierto.
a no ser a que consiga ser miembro de la OTAN. Está empeñado. Eso se ha acabado. Es que no se lo han prometido ya ni siquiera en las reuniones urgentes que han tenido los dirigentes europeos, estas 2 o 3 que ha habido recientemente. O bien está empeñado también a seguir hasta el último ucraniano, según dice, hasta que se envíen tropas occidentales. Eso Trump no lo puede aceptar. No puede aceptar ni una cosa ni la otra. Trump no va a aceptar que entre en la OTAN porque eso sería ya la guinda del pastel. La OTAN se ha expandido hacia Rusia, amenazándola, que ha sido una buena parte importante de este conflicto, de la provocación norteamericana, y no va a aceptar que ahora ponga esa guinda del pastel y lleve la OTAN a las fronteras mismas de Rusia, porque podría ser la Tercera Guerra Mundial, mucho menos volcar tropas suyas, o de Occidente o de Europa, en Ucrania, porque podría dar lugar a la primera, en cuanto a alguien se le fuera un poco la cabeza, a esa Tercera Guerra Mundial, que es una de las cosas que le ha achacado Trump en su visita a Zelensky, cuando le ha dicho, es que está usted jugando con la Tercera Guerra Mundial. Eso es, estimados seguidores, un crimen de lesa humanidad. Bien, esta es mi primera conjetura. Trump está decidido por todos los medios a imponer ahí una paz, la que sea. Por lo tanto, más le vale a Zelensky aceptar la realidad, porque la realidad, eso se lo digo porque está clarísimo, lo sabemos todos, la realidad en la vida, tanto en la vida personal, individual, como la colectiva, como la del planeta, sí que las realidades al final siempre se imponen. Cuanto antes se acepten, por duras que sean, es mejor porque su impacto será menos perjudicial. Bien, pues más le vale a Zelensky aceptar que Trump va directamente a una mesa de negociaciones y a una paz, la que sea. Este paso es, por tanto, significativo. Otra conjetura mía. Yo creo que es probable que Putin y Trump y Putin tengan ya algo muy adelantado. La reunión en Riad de sus dos delegaciones fue satisfactoria, lo dijeron, pero lógicamente en el diálogo diplomático, en los términos diplomáticos, pues se limitaron a decir ciertas ambigüedades. Pero dio la impresión de que había habido mucho más. ¿Por qué? Por el estilo de Trump. A Trump no le gusta perder el tiempo, es un empresario, no es un político al uso. Y de allí, de esa primera reunión, si es que fue la primera, que salieran todos sonrientes y amigablemente y diciendo en términos diplomáticos que la cosa ha ido bien, pero bueno, que quedaba mucho por delante, quiere decir posiblemente que haya habido mucho más. Es que además no solamente tocaron el tema de Ucrania, sino que se alargaron a posibles colaboraciones, por ejemplo, en el Ártico, donde también hay grandes recursos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que posiblemente Trump y Putin hayan ya acordado cosas. Por ejemplo, tú le cierras a este el grifo si se te pone chulo, si se empecina, si es tonto, me refiero a Zelensky, y yo, Putin, estoy dispuesto ahora a lo que no estaba dispuesto antes. Primero un alto el fuego y luego ya veremos a ver negociar la paz. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquí viene mi tercera conjetura. Es que lo que todos quieren forzar son unas elecciones en Ucrania, que no se pueden realizar porque constitucionalmente figura en la Constitución ucraniana que estando declarado el estado de guerra no se pueden hacer elecciones. Lógicamente, Zelensky no ha querido nunca levantar, ni siquiera por un mes, ese estado de guerra para celebrar elecciones. Putin sí lo hizo, nunca declaró el estado de guerra en Rusia, por supuesto. Le tiene miedo a las elecciones, porque sabe que puede ser su caída, estrepitosa y más dura, ya dicen, más dura será la caída, cuanto más subes, más dura es. Entonces la idea podría ser, tú a este le cortas el grifo, con lo cual los frentes se le caen. Yo, entonces, acepto un alto el fuego. Durante ese alto el fuego, entonces ya constitucionalmente sí que Zelensky está obligado a realizar elecciones generales. Y entonces puede ser su caída. ¿Para qué? Para dar paso, que es lo que quieren norteamericanos y rusos, a alguien que no sea tan tonto, tan contumaz, tan burro o tan corrupto como Zelensky, y entonces sí que poder abrir una mesa de negociaciones en la que esté Ucrania, pero no Zelensky, que es el problema. Otra conjetura también más. Bueno, pues está claro. Polonia. Polonia adquiere de nuevo un papel muy importante.
¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabrán que la mayoría, el 90% del armamento, suministros y demás que recibe Ucrania lo recibe a través de la frontera polaca. Es el camino lógico, además. Es decir, que lo que sí es posible que Trump esté atentando a Polonia, que está calladita, cuando ha sido una de las más aguerridas dentro de la Comunidad Europea, de los que más se le ha calentado la boca, pero desde luego también son de los más débiles, porque son los que más necesitan. El país no levanta cabeza todavía, el comunismo que tuvo durante años lo tiene todavía bien patente en sus estructuras económicas, administrativas y demás. Y posiblemente Trump lo que vaya a hacer ahora es asegurarse de que Polonia impida, por si acaso se les ocurre, a ingleses, franceses y tal vez a los alemanes, aunque estos menos, que ya están dudando, les impida facilitarle a Ucrania ese armamento que ya no le va a facilitar Trump. Desde luego no van a llegar nunca, ni ingleses ni franceses no tienen capacidad para suministrarle todo lo que todo lo que Estados Unidos ha suministrado, podría suministrar. Pero bueno, pueden tener la tentación de seguir con estos gestos absurdos. Entre otras cosas, no nos olvidemos que en ese apoyo armamentístico de los Estados Unidos, uno muy importante era el de inteligencia, satélites, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido un apoyo fundamental para los ucranianos. Esa acometida también fracasada, victoria pírrica en Kursk, no se hizo sin una exhaustiva inteligencia por parte de los Estados Unidos para detectar el lugar donde mejor le podría ir a Zelensky, a los ucranianos. Esta es la tercera conjetura. Es muy importante también Polonia que le apriete Trump para que no tenga la tentación de facilitarle a sus socios ingleses y franceses esa vulneración o vulneración posterior del alto el fuego por parte de Ucrania o de la paz, si es que se firma, para volver a las mismas. Y luego hay otra cosa también muy importante. Yo creo que Trump está dejando bien claro que quiere una nueva distensión, una nueva era de distensión, una nueva era de paz, una entente cordiale, un llevarse bien con todo el mundo a ser posible, mirando de reojo siempre a China, por supuesto, que es donde él sigue viendo quien le puede hacer sombra, a quien le tiene más miedo. Pero lo que no quiere es nada de esto en Europa, ni en Oriente Medio, ni, por supuesto, en América. Fíjense que el enviado que fue a Venezuela, a Caracas, inmediatamente nada más tomar Trump la presidencia de los Estados Unidos, lo que le dijo a Maduro, fíjense a Maduro, fue que Estados Unidos no estaba por el momento interesado en un cambio de régimen en Venezuela, es decir, Maduro sigue ahí. Le dijo también que tenía unos norteamericanos acusados de espionaje y que se los llevaba, y se los llevó. Maduro se bajó los pantalones y le dijo también que, ojo, bueno, esto de que no queremos un cambio de régimen puede variar, pero si tú aceptas nuestras condiciones, por ejemplo, Trump ha renovado los contratos para que algunas petroleras norteamericanas puedan seguir operando en Venezuela, a pesar de las sanciones que le tiene impuestas. ¿Ven las jugadas? Pues esto es así. Todo esto es así. Son conjeturas. Yo no digo que se vayan a realizar, pero bueno, yo creo que no van mal encaminadas. Veremos, hay que estar atento a los próximos movimientos de unos y de otros. Pero o Zelensky es muy tonto, muy burro, muy criminal, o más le vale ir cambiando el discurso. Pero es que a nosotros también. Oído Sánchez, oído Margarita Robles cuando hacía fotos con los ucranianos en el hospital de Zaragoza o en las residencias militares de donde desalojaba a los militares españoles, a los ciudadanos españoles para meter a los ucranianos y sus familias gratis total a nuestra costa. Hasta la victoria final, Margarita Robles, que no tiene idea de nada, que es una indigente intelectual, ¿para qué decir Sánchez? Corrupto, pero bueno, también nuestros militares, nuestros generales en activo, que ahí están plegados siempre, únicamente preocupados de su carrera, de sus ascensos y de sus prebendas, todas, incluida la monetaria. Lo vamos a dejar aquí. Esto está hecho cuando hemos tenido esta noticia, esta última noticia. Vamos a intentar a partir de ahora seguir también las noticias con más actualidad para que el Español Digital les sirva, o al menos eso vamos a intentar, de guía
en lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en España, respetando, por supuesto, siempre sus opiniones, que aceptamos y que agradecemos. Faltaría más. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!